Vamos a dar inicio a la unidad presupuesto de capital. Empezaremos hablando sobre las fuentes de financiamiento. Se conoce como fuentes de financiamiento a las vías que utilizan las empresas para poder tener los recursos financieros que se necesitan para poder realizar una determinada actividad o proyecto. El hecho de que una empresa utilice las fuentes de financiamiento no solo es algo normal, sino que llega a ser algo necesario. De ahí pende completamente la importancia de estas, ya que básicamente una empresa que no goce de dichas fuentes va a moverse con mucha dificultad. Por lo tanto, pudiéramos comparar las fuentes de financiamiento como el combustible que logra que un negocio marche de forma exitosa. En definitiva, son estas las que permiten que una empresa pueda cumplir y lograr sus metas y objetivos. Podemos diferenciar como fuentes de financiamiento aquellas que son internas a la empresa, es decir, hablamos de una fuente de recursos propios, y las que son externas, es decir, préstamos o donaciones de terceros. A las fuentes propias también se les conoce como patrimonio. La empresa utiliza sus propios fondos de efectivo disponibles de las ventas de existencias o utilidades acumuladas. En el caso de los individuos, pueden utilizar su propio efectivo, ahorros o inversiones. Cuando hablamos del financiamiento por deuda, la empresa obtiene un préstamo de fuentes externas y reembolsa el principal y los intereses de acuerdo con un programa o plan de amortización. Las fuentes de capital que se adeudan pueden ser bonos, préstamos, hipotecas, fondos comunes de capital de riesgo, tarjetas de crédito, entre otros. Al hablar de fuentes de financiamiento, también podemos hablar de lo que es el costo del capital. El costo de capital es la tasa de interés en que se incurre para obtener fondos de inversión de capital. Se determina como el promedio ponderado que se paga con base en la proporción de la inversión de capital, de deuda o patrimonial. Este costo ponderado de capital es igual a la tasa mínima atractiva de retorno, punto que tratábamos con anterioridad. Esta tasa mínima atractiva de retorno o TEMAR se establece para un proyecto, una serie de proyectos, una división de la empresa o para toda la compañía. Los valores de TEMAR cambian con el tiempo debido a circunstancias variables. Dentro de esta, la distribución que tenemos en cuanto a capital de deuda y patrimonial. Al hablar de capital patrimonial, hablamos del dinero de la empresa compuesto por los fondos de los propietarios y las utilidades retenidas. Los fondos de los propietarios además se clasifican como comunes y productos de acciones preferentes o capital de los propietarios para una empresa privada, sin emisión de acciones. El caso del capital de deuda representa el préstamo que se obtiene fuera de la empresa, cuyo principal se reintegra con una tasa de interés establecida de acuerdo a un calendario específico. Y como lo mencionábamos en las fuentes de financiamiento de deuda, incluye la obtención de préstamos, bonos, hipoteca, entre otros. Las utilidades retenidas forman parte de ese patrimonio y es la parte de los dividendos obtenidos por una empresa que no se reparten entre sus socios o accionistas. Las utilidades retenidas corresponden a las utilidades o dividendos de la empresa que permanecen en la empresa. Esto es, no se reparten entre sus socios o accionistas. Las empresas pueden decidir mantenerlas para alcanzar diversos objetivos, como puede ser el crecimiento interno. Por lo general, la cuenta de utilidades retenidas tiene un saldo acreedor, pero si las pérdidas exceden las utilidades acumuladas, esta cuenta tendrá un saldo deudor. Los objetivos
para tener utilidades retenidas. Como ya lo mencionaba, financiar el crecimiento, puede ser aumentar el número de trabajadores, mantener un fondo de reserva en caso de contingencia, sirve como fuente de financiamiento relevante que no implica costos en intereses bancarios y otros gastos relacionados. Cuando se utilizan de manera adecuada, las utilidades retenidas pueden aumentar el valor de la empresa en el corto plazo y también son consideradas como una medida del valor y estabilidad de una empresa. Cuando las empresas son nuevas, generalmente no obtienen utilidades, por lo que sus ganancias netas, al igual que sus utilidades retenidas, son cero. Posteriormente, cuando la empresa haya alcanzado mayor desarrollo, será capaz de generar utilidades, las que probablemente retendrá con el fin de financiar su crecimiento sin seguir endeudándose. Luego, cuando haya alcanzado madurez, puede ir repartiendo parte o la totalidad de sus utilidades a sus socios o accionistas. A esto es a lo que llamamos el ciclo de las utilidades retenidas. Otro tema importante son las acciones. Las acciones representan una parte alícuota del capital social de una sociedad anónima. Al adquirir acciones, estamos obteniendo la categoría de socio, contrayendo unos derechos y obligaciones. Nuestra capacidad de decisión irá en función del porcentaje del capital social que representen nuestras acciones. Si la empresa obtiene beneficios, podremos participar de ellos mediante los dividendos percibidos. Al hablar de acciones, es importante diferenciar las acciones preferenciales, que son aquellas que otorgan algún derecho especial a su titular, como el de participación en beneficios excedentes, acumulación de dividendos no repartidos en un ejercicio a los años posteriores, canje de las mismas por acciones ordinarias, carecen de derechos políticos y se denominan también acciones privilegiadas. Son un pequeño número del total de las nuevas emisiones. Las acciones preferenciales son un método de financiamiento útil en las fusiones y en algunas otras situaciones especiales. Es legalmente un título de capital propio, ofrece un dividendo fijo como si fuese una deuda. El pago del dividendo depende casi siempre de los administradores. Representan un valor de la naturaleza intermedia. Tienen algunas de las características tanto de la deuda como de capital contable, son de naturaleza contractual. Por su parte, las acciones ordinarias son una emisión normal y que no otorga ningún privilegio especial. Se trata de sociedades anónimas donde los poseedores soportan todo el riesgo. A ellos les pertenecen las recompensas de los buenos tiempos y la carga de los malos tiempos. Los bonos, cuando compramos un bono, entregamos una cantidad de dinero a la entidad emisora del bono, que se compromete a devolvérnosla al final del plazo establecido junto a un tanto por ciento de interés. La empresa emite esa deuda a través de bonos para que pueda comprarle el público general, característica que convierte la emisión de bonos en algo casi exclusivo para las grandes empresas. Los bonos son títulos valores emitidos por empresas corporativas, gobiernos locales o por el gobierno central. Son fijas debido a que pagan intereses fijos a su poseedor bajo la forma de cupones. Son obligaciones que sirven como alternativa de financiamiento bursátil al sistema bancario. Permiten financiar proyectos de mediano y largo plazo. Algunas diferencias entre los bonos y las acciones. Cuando hablamos de acciones, están adquiriendo una parte de la sociedad, lo que lo convierte al propietario de la acción en un socio.
Mientras que cuando se adquiere un bono, lo que se está haciendo es ofreciéndole un préstamo a la compañía que lo emite. La renta que se obtiene por las acciones es de carácter variable, es decir, que si la empresa lo cree conveniente, repartirá dividendos y en caso contrario no recibiremos ninguna retribución, pero seguiremos siendo socios mientras mantengamos las acciones. Mientras que en el caso de los bonos, independientemente de cómo hayan ido las cosas para la empresa, se trata de un instrumento de renta fija porque sabemos de antemano que vamos a recibir un interés el cual puede ser fijo o variable. El bono, por su parte, no nos da derecho a voto, mientras que en las acciones se obtiene el derecho de voto y otros derechos sobre la compañía. En cuanto al plazo, las acciones son de carácter perpetuo, mientras que los bonos poseen un periodo de vigencia o están enmarcados en un plazo de operación. Y hasta aquí con el tema de presupuesto de capital.